Vamos a comenzar hablando sobre el espacio de trabajo. Es probablemente una de las cosas que menos pensamos cuando decidimos trabajar como freelance. Siendo muy realistas, estamos pensando en cómo cobrar, en las herramientas algunas veces, en cómo vamos a buscar los clientes y lo último es el espacio de trabajo, cuando en realidad debería ser lo primero, porque cuando ya tenemos los proyectos, ya tenemos los clientes, se vuelve en realidad a veces un arma en contra. Por lo tanto, es algo que vamos a abordar en esta primera parte del curso. Lo principal es entender que tenemos dos opciones. Podemos trabajar en casa o podemos trabajar en lo que se considera un coworking. Existen más opciones, sí, pero creo que estas son las dos que tenemos a la mano la mayoría de la gente que se dedica a temas digitales. En principio, bueno, ¿qué prestación o qué cosas interesantes cuando trabajamos en casa? La ventaja que tenemos en casa es que estamos ahorrando un tiempo de traslado. A donde sea, aunque el coworking esté cerca, esos 15, 20 minutos, en realidad, pues bueno, si se te olvida una llamada o si no, simplemente tienes que cargar algo en una cámara o tienes que cargar tu laptop, tu equipo y llevarlo, pues bueno, ya te estás ahorrando tiempo, tanto de ir al lugar como de regresar, porque a lo mejor tienes una cita. Por lo tanto, el tema de estar en casa en cuestión de tiempo siempre va a ser la ventaja más crucial. Por otro lado, también los costos. El estar en un coworking o en un lado o en una oficina rentada siempre va a representar un gasto. Entonces, ese gasto se tiene que hacer. Es decir, tienes que pagar luz, a veces agua, a veces la licencia, pues bueno, o el servicio que contratas de coworking ya lo tiene, pero se está cobrando de alguna manera. Entonces, toda esta parte, bueno, de cierta manera, pues te lo estarías ahorrando, pero en realidad al final lo vas a consumir dentro de la casa y a veces ya no se nota tanto la diferencia a que tengas tú que pagar por un servicio extra. Y también el tema de la adaptación. En tu casa, pues regularmente, pues uno, digo, existen situaciones muy especiales, pero uno puede acoplar y hacer algunos cambios. Por supuesto que si tu casa es rentada y quieres tirar un muro, pues bueno, es un caso especial, como lo mencioné. Pero en realidad podemos tener la posibilidad de acoplar las áreas, pegar, poner, quitar, martillar, hacer algunos cambios, ajustes, que todo resulte a favor para nuestra comodidad. Pero, repito, pues depende de la situación. No todos contamos con casa propia y bueno, pues son situaciones que son distintas, ¿no? Y por otro lado, también hablamos de las desventajas. Cuando tú trabajas en casa, una desventaja es la organización. Muchas veces el tema de tener tan cerca a lo mejor la televisión o tener tan cerca a la familia y de repente hay una reunión, un cumpleaños, etc., pues muchas veces no te mantiene, digamos, en este caso, los tiempos tan fijos. Por eso el tema de organización, y de hecho lo mencionamos en un inicio, va a ser crucial. Y la casa a veces se vuelve un factor determinante. Hay muchas personas que trabajan como freelance y tienen que salir de casa porque la organización simplemente no la encuentran o no encuentran, digamos, la forma ellos de concentrarse de cierta manera porque existen varios factores. Y por otro lado, el tema de la privacidad. Por supuesto, al estar en una casa y a lo mejor, bueno, si tienes niños o pareja o familia o padres viviendo ahí, bueno, pues el tema de la privacidad a veces no es tan fácil. No siempre tenemos un cuarto para cada cosa o un cuarto para cada miembro y por lo tanto, bueno, la verdad es que se vuelve complejo. Entonces, son situaciones que hay que contemplar desde el inicio para que después, pues en realidad, no estemos teniendo estrés, no estemos sufriendo, no estemos haciendo gastos de más porque al final tenemos que tomar la decisión apresurada por ciertos proyectos o un elemento que ya sucedió, algo que ya pasó o un problema que hemos tenido. Entonces, hay que contemplar toda esa parte. Ya hablamos de la casa. Ahora hablemos del coworking. En el coworking, por supuesto, tenemos ventajas. Muchos coworkings, no todos, pero la mayoría, tienen la posibilidad de espacios privados. No te los prestan, digamos, las 24 horas, pero la privacidad existe y es uno de los plus que ellos te otorgan a ti o a cualquier trabajador que va en este caso como un freelance o parte de una empresa también, a veces se rentan a empresas completas y bueno, se puede hacer. Por otro lado, también el acceso al networking, es decir, tienes acceso a varias personas que están trabajando en el mismo coworking y a veces conoces un diseñador o conoces una empresa que hace tal cosa y entonces ahí tú vas a empezar a hacer relaciones y es una buena ventana. Vamos a estar hablando más adelante del punto de las redes de negocio, del networking, pero en principio es una buena
una ventaja que tiene en caso de estar en casa, por ejemplo, ¿no? Y estás completamente aislado. Y también servicios especiales, como, bueno, el café, el agua caliente, que a veces en la casa no lo haces o no lo tienes, no tienes el equipo para ciertas cosas. Y bueno, pues muchas veces en el coworking se cuentan con estas herramientas o servicios extra que pues en realidad es mucho más fácil. A lo mejor un teléfono que pueda hacer conectar llamadas o que tengas para una videollamada. Sabemos que los teléfonos lo tienen, pero a veces, bueno, no quieres estarlo haciendo con tu teléfono y bueno, tienes ese servicio, ¿no? Y tú ir a comprar ese teléfono, pues te puede salir, no sé, 50, $100 y a lo mejor es una inversión que crees no vale tanto la pena hacer. Por lo tanto, también esa parte, bueno, pues puede llegar a tener un peso. Y bueno, finalmente hablaremos de las desventajas. En este caso, cuando hablamos de las desventajas en específico del coworking, es el costo. Hay coworkings muy baratos y hay coworkings muy caros. En realidad, depende del país, depende la ubicación. No es lo mismo en Ciudad de México, por ejemplo, a una ciudad con 500,000 habitantes o 1,000,000, porque en realidad los espacios y la competencia pues es distinta, ¿no? Pero en realidad es que los coworkings, podemos decir, tienen un costo más alto que el de estar en tu casa. En promedio por el tema de los servicios, el agua, etc. El agua al final pues ya la consumías, la energía eléctrica casi también. Entonces sí va a haber un cambio, sí lo vas a notar en tu recibo telefónico y en ese tipo de cosas. Pero la realidad es que no es tan grande a lo mejor como un coworking, ¿no? Pero bueno, existen promociones, por supuesto, también existen planes donde tú puedes buscar algo que se adapte a lo tuyo, ¿no? A lo que tú necesitas. Y finalmente el tema de la comodidad. Aquí lo pongo entre comillas porque la comodidad puede ser a lo mejor en un coworking tienen un puff y a ti te gusta mucho trabajar en un puff y puede ser que la comodidad no sea un problema en ese caso, pero la realidad es que pues a veces uno quiere pues estar en calcetines o subir los pies porque pues se cansó de tener tanto tiempo los pies digamos en cierta posición. Entonces pues bueno, de cierta manera existe un grado de comodidad que no se puede llegar a alcanzar, pero por supuesto hay paréntesis y por eso lo comentaba con un asterisco, porque va a haber coworkings en donde sí tienes pues ese tipo de posibilidades. Hay de todo y todo pues hay que buscar conforme al precio, ¿no? Y también vamos a hablar sobre a manera general el espacio de trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que considerar cuando hablamos de un espacio de trabajo? Tenemos que considerar el tema de la inversión. Vas a tener que hacer una inversión sí o sí, a excepción de que ya tengas un espacio de trabajo en casa y a lo mejor no lo utilizabas tanto porque pues ibas a la empresa o trabajabas en otro lado, pero sí o sí cuando se inicia como freelance necesitas considerar una inversión. Puede ser una inversión a veces muy pequeña de $100 o $50, ya nada más necesitas algo o a veces necesitas hasta un monitor, un apoyabrazos, una silla especial porque vas a estar ya 8 horas completas trabajando y las que estaban en tu oficina pues bueno no te las vas a llevar a tu casa. Eso es lo que sucede normalmente, ¿no? El tema de la salud también tienes que pensar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una silla que una silla, por decir, preparada para personas que van a estar 8 o 10 horas, por ejemplo. En realidad esa parte ha sido crucial. En mi experiencia, a mí me han funcionado mucho las sillas de tipo gamer. He tenido acceso a 3 y las 3 la verdad han funcionado muy bien y siempre, bueno, no quiero mencionar marcas, pero siempre va a depender también, por supuesto, de eso. Y algo importante es que yo trabajé con sillas durante mucho tiempo, sillas caras, o sea, no baratas de oficina y la realidad es que normalmente me duraban en promedio un año. Obviamente había días que pasaba 10 hasta 12 horas dependiendo del proyecto del trabajo, ¿no? Pero la realidad es que fueron sillas que no me duraron normalmente. Ese es un tip que paso, pero hoy en día yo sé que hay muchas sillas que sí lo hacen. De hecho, tengo también muchas ganas de probar este tipo de sillas porque he visto que han mejorado muchísimo. Esto que te comento, yo tengo unos 4 o 5 años utilizando este otro tipo de sillas, ¿no? Las sillas gamer y me ha funcionado bastante bien. Y la verdad es que, bueno, sé que otra vez va a depender de las marcas, pero en mi situación me ha ido bastante bien. Por otro lado, también el tema de las actualizaciones. El espacio de trabajo va a necesitar actualizaciones. Puede ser que necesites una mejor cámara, unos mejores audífonos, un mejor micrófono, un mejor teléfono, por supuesto, un mejor monitor, luz, por ejemplo, para, pues bueno, si trabajas de noche, pues que en algún momento no te afecte la visión. Entonces vas a necesitar actualizaciones. Obviamente el truco está aquí, que en ser freelance, en no querer hacer todas las actualizaciones de golpe, sino poco a poco y bueno, al paso de los años, 2, 3 años, puede ser que estés viendo un espacio de trabajo completamente adecuado a lo que necesitas y a lo que tú quieres. Así que mi recomendación es no te desesperes, no tienes que hacer
hacer toda la inversión de golpe, velo haciendo paulatinamente, descarta y pone elementos con prioridades para que tú veas qué es más importante, si adquirir un monitor, por ejemplo, o un descansapiés o un descansabrazos, porque también hay que considerar el tema de la salud.